los tratados internacionales. De este hay mucho que hablar, pues, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a decir unas cuantas palabras para profundizar un poco, pues, en este tema. Como ya está mucho escrito, vamos a esto que vamos a hablar está dicho por el doctor Paul Reuter en su libro Introducción al Derecho a los Tratados del Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica. ¿Qué nos dice él respecto a la definición del derecho del tratado internacional? Dice que es una manifestación de voluntades concordantes. Miren qué interesante. No es así por así, no. Concordantes, que decir que esas voluntades van relacionadas. Hay reciprocidad en esas voluntades. Las voluntades de ser manifestadas. Deben ser manifestadas, ¿verdad? Esas voluntades. Esa manifestación de voluntad concordante es imputable a dos o más sujetos del derecho internacional, destinada a producir efectos jurídicos, ¿verdad? Destinada a producir efectos jurídicos. Lo voy a hacer una cuestión. O sea que el tratado internacional debe tener un objetivo, ¿verdad? No es nada más de celebrar por celebrar. Ese tratado, en sus efectos jurídicos, hay derechos, hay obligaciones, hay responsabilidad, hay sanciones, miren todo lo que tiene, ¿verdad? Y otro efecto es trabajar en intereses comunes. ¿Se dan cuenta? Es muy amplio esto, ¿verdad? Es muy amplio. Entonces dice, es una manifestación de voluntades concordantes. Cuando hablamos manifestación de voluntades, estamos hablando de algún sujeto, de un ente con intereses. Pero esa voluntad debe ir libre de vicios. Una voluntad viciada no produce efectos jurídicos. Entonces, es una manifestación de voluntades concordantes, imputables a dos o más sujetos de derecho internacional, destinada a producir efectos jurídicos en conformidad con las normas de derecho internacional. Porque esto se desarrolla, esto se verifica, esto se lleva a cabo dentro del derecho internacional. Entonces, ¿qué se puede deducir de ello? Que el tratado es una manifestación de voluntades. O sea, la voluntad debe ser manifiesta. Regularmente en forma escrita. En forma escrita. Esa imputación del acto es a dos o más sujetos de derecho internacional. Ese acto se da entre sujetos de derecho internacional
Existe la intención de producir efectos jurídicos. Hay una intencionalidad. En los tratados hay una intencionalidad manifiesta, clara, entre más clara mejor. Y el sometimiento al derecho internacional. El régimen jurídico de los tratados constituye por ¿qué régimen jurídico? Es que un tratado produce un régimen jurídico. Desde el momento estamos diciendo derechos y obligaciones. Desde el momento que decimos derechos y obligaciones, ¿verdad? Estamos ya dando por hecho situaciones jurídicas. Entonces, hay un régimen jurídico, tanto para el propio tratado en sí como para sus efectos. Pero también, pues, este régimen jurídico, ¿verdad?, es un tema grandísimo. A pesar de ello, también, pues, el tema de los tratados mantiene lazos estrechos con otros aspectos fundamentales del derecho internacional, tales como con la teoría general de las fuentes del derecho. Aquí es muy importante esto. El régimen jurídico de los estados, a lo interno de los estados, ¿verdad? Se crea el Estado, se crea la Cámara Legislativa, produce la ley para ser destinados a otras personas, a la generalidad de las personas. O sea, a quienes van aplicados, a quienes van a aplicarse esa ley, no tienen nada que ver en su creación. ¿Y qué sucede con los tratados? Los tratados no. Lo crean los mismos destinatarios. Las partes crean el derecho que va a ser aplicado hacia ellos. ¿Quiénes crearon una carta de las Naciones Unidas? Los estados. Los estados crearon derecho internacional. Crearon normas de conducta, normas de obligatorio cumplimiento, incluso sanciones. ¿Y quién creó esa norma? Los propios estados, ellos mismos, ¿verdad? Se crean sus propias normas. Esa es una singularidad del tratado. Que la ley no existe, sino que es producto de los sujetos que van a ser parte en el mismo tratado. Ellos crean esa ley. Entonces, tiene relación con la teoría general de las fuentes del derecho, con la teoría general de los actos jurídicos, ¿no?, internacionales, y la teoría de los sujetos del derecho internacional y de su reconocimiento. ¿Por qué los sujetos? Porque son los que deben tener capacidad jurídica internacional. No cualquiera puede cerrar un tratado, incluso no cualquier funcionario. Incluso funcionarios que teniendo facultad para ello necesitan una autorización expresa previa. Caso contrario, aunque tengan en apariencia esa capacidad, no pueden ejercerla hasta que son autorizados. Imagínense. Entonces, la teoría general, la teoría de los sujetos del derecho internacional y su reconocimiento. Pues la materia se caracteriza por un relativismo fundamental en las normas jurídicas y las situaciones jurídicas, como consecuencia de la soberanía de los estados. ¿Por qué decimos que es que el derecho
Es relativo, ustedes. Desde el mismo momento en que cada estado tiene su propio sistema jurídico, en el mismo momento que vemos que los sistemas jurídicos del mundo no hay idénticos, no hay. En ese mismo sentido, vemos que una relación jurídica también es relativa, nacida a raíz de un tratado internacional o un tratado internacional en sí. Por ejemplo, una deuda internacional. Ahora, como está de moda, pues lo de China con Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos no mira igual esa deuda a como la mira China. Es relativo, ¿verdad? Incluso los grados de desarrollo de los países. Si ponemos a México con Centroamérica, podríamos decir, decir que México es un país con mayor desarrollo relativo. Pero si lo ponemos con Estados Unidos y Canadá, por el momento, ¿verdad? México sería de menor desarrollo relativo. O sea, su posición es relativa, ¿se dan cuenta? Y por eso dice que hay relativismo también en los tratados, ¿verdad? Respecto a las normas jurídicas y las situaciones jurídicas, como consecuencia de la soberanía de los estados. También, dentro de los tratados internacionales, está presente la teoría de las obligaciones. Acuérdense ustedes que un tratado internacional crea obligaciones, es fuente de obligaciones internacionales. Desde el principio pacta sunt servanda, ¿verdad? Desde el principio pacta sunt servanda, que obliga a los estados a observar el cumplimiento de los tratados. Desde ahí empezamos, ¿verdad? Como una fuente de obligaciones. Fíjense. Dice, todo tratado en vigor obliga a las partes y deben ser cumplidos por ellas de buena fe. Entonces vemos que hay teoría de las obligaciones, aparte, pues, todo lo que adquieren los estados a través de un tratado, ¿verdad? Que pueden ser reclamables y exigibles, aunque tenga soberanía el Estado. Bien, esto se complementa con la teoría de la responsabilidad internacional. Porque una obligación va siempre acompañada de una responsabilidad. Si yo no la cumplo, o si no la cumplo en el tiempo, modo y forma convenidos, acarrea responsabilidad. Y unido a ello, unido a la teoría de las obligaciones, a la teoría de responsabilidad, van las sanciones. Mira hasta dónde vamos con un tratado internacional. Solo así puede lograrse la operatividad del derecho de los tratados. Si no hubiera teoría de obligaciones, si no hubiera teoría de responsabilidad y si no existieran las sanciones, los tratados internacionales no serían operativos como son hoy, ¿verdad? Entonces vemos que una parte medular, esencial de los tratados es el consentimiento. Si no hay consentimiento,
no hay tratado. Entonces es un requisito sine qua non. Si no hay consentimiento, no hay tratado. Pero este consentimiento no debe adolecer de vicios. No puede haber dolo, no puede haber coacción, ¿verdad? Entonces, el consentimiento es básico en la teoría de los tratados. Entonces, cuando estamos hablando de consentimiento en el derecho internacional, nos estamos refiriendo básicamente a los tratados internacionales. Entonces, en este sentido, el tratado es un instrumento universal indispensable. ¿Para qué? Por ejemplo, la justicia internacional, ¿verdad? Que depende de los tratados o acuerdos. La justicia. ¿Mm? Los organismos internacionales que se crean a través de los tratados. Y también el límite al poder de la voluntad de los estados. Muchas veces, ¿quiénes limitan el accionar de los estados? Los tratados internacionales. Entonces, en los estados, la voluntad de los estados, en el derecho internacional, la voluntad de los estados, ¿verdad? Va en franca relación con los tratados internacionales. El Estado tiene voluntad y tiene autonomía hasta cierto punto. Es lo importante, ¿verdad? Los tratados, pues, también determinan la amplitud, ¿no? Y además, pues, que se ve relacionada con otras voluntades iguales. Aquí hablamos de soberanía. Ya habíamos visto que la soberanía se manifiesta en dos direcciones diferentes. Hacia lo interno y hacia lo externo. Ya vimos eso, ¿verdad? Pues sí, la voluntad, ¿verdad? Hacia lo interno, ¿cómo se manifiesta la soberanía? Como un jus imperium, ¿verdad? Gobierna, decide, está por encima de todos. La soberanía, ¿verdad? Se cierne sobre el territorio total. Bueno, está bien, pero en lo internacional, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos en lo internacional? Si vamos a encontrarnos con otras soberanías, yo ya no puedo ejercer mi jus imperio, no voy a ir a imponer como le impongo a mis súbditos. Entonces la soberanía en el ámbito internacional se manifiesta desde la coordinación, la armonización, basada en el principio de reconocimiento de dignidad y soberanía de los estados. Entonces ahí ya tengo parámetros, ¿verdad? Ya tengo parámetros. ¿Cuáles serían nuestros parámetros en el ámbito internacional? ¿Tendrá nuestra constitución algo? Vamos a ver si encontramos algo aquí que nos ayude. Dice
Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con... Ahí hay límites a la voluntad. Ya vieron, hay un límite a la voluntad de Guatemala. No puede decir lo que quiera. Hay políticas de Estado. ¿Verdad? Hay límites a la voluntad. Porque si usted, Guatemala normará, ahí normará usted sus relaciones, no más. ¿Cómo? De conformidad con los principios y reglas y prácticas internacionales. Ahí nos mandó un parámetro. Con el propósito, es decir, que toda esa actividad tiene que tener un propósito. Ese propósito no se lo inventa Guatemala. Se le inventó a su propia soberanía y está determinada en su ley. Sé que los funcionarios no pueden salirse de acá. Con el propósito de contribuir todo lo que contribuya al mantenimiento de la paz, de la libertad, respeto y defensa de los derechos humanos, fortalecimiento de los procesos democráticos, etcétera. Todo eso va a determinar la manifestación de voluntad de Guatemala, ¿verdad? Y procesos democráticos e instituciones generales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo. Bueno, aparte de ello, tiene enfrente otro sujeto soberano. Entonces, como ven, aquí encuentra el límite, la voluntad de los estados, ya sea por su propia legislación o por la manifestación de hecho, ¿verdad?, de la soberanía de los estados. Por lo tanto, ahí no está el jus imperium, hay que es de una coordinación, ¿verdad?, colaboración, armonización. No puede imponer. En consecuencia, dice, si el derecho internacional depende de la voluntad de los estados, la teoría de los tratados es la expresión más constructiva y racional de la voluntad. La voluntad es importante. ¿Y cómo se manifiesta la voluntad? A través del consentimiento. Esa voluntad no es ilimitada. Bueno, ¿y qué otros poderes del Estado participan en el derecho internacional? El presidente de la República, ¿verdad? El organismo ejecutivo. Por ejemplo, funciones del presidente. Son funciones del presidente de la República, sí, artículo 183, someter a consideración del Congreso para su aprobación. Entonces, ¿quién aprueba? El Congreso. Y antes de su ratificación, ¿quién ratifica? El Ejecutivo. Someter a consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional, entre otros, ¿verdad? También le toca al presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Celebrar, ratificar y denunciar tratados. El jefe de Estado puede estar en cualquier fase de la negociación de un tratado, cualquiera, igual que el canciller, tienen amplio poder internacional, ¿no?, y no necesitan plenos poderes. Y hay unos plenos poderes, ¿verdad? Entonces dice dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados.
Pero también hay otro poder del Estado, ya está el poder, ¿va? Ejecutivo, pero también tenemos a, al poder, al poder como legislativo, ¿sí? Al poder legislativo. Por ejemplo, dice, otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso, literal L, aprobar, otra vez, aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional. ¿Ven? Entonces, también intervienen, ¿verdad?, otros poderes del Estado, también manifiestan voluntad, ¿verdad?, pero dentro de los límites, ¿se dan cuenta? Dentro de los límites. Tenemos entonces acá al doctor Carlos Larios. Nos dice acá, al estudiar las fuentes, que habíamos dicho, al estudiar las fuentes del derecho internacional, dejamos establecido que los tratados en general no eran más que una especie de codificación del derecho internacional consuetudinario, aun y cuando en muchísimos casos verdaderamente innovan el campo del derecho. También estamos establecidos que los tratados se han convertido en la actualidad en la fuente principal del derecho internacional. Y hay, pues, legislación internacional al respecto, ¿verdad? Dice acá, al presente existen dos convenios sobre el derecho a los tratados. Uno a nivel regional americano, Convención sobre Tratados, y otro a nivel universal, Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Este último, pues, tiene aplicación universal, ¿verdad? Vigente desde el 80. Aquí el doctor nos da un concepto, un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Aquí nos está transfiriendo la normatividad de la Convención de Viena. Esta definición se caracteriza por dejar fuera del ámbito de aplicación de la Convención a los acuerdos orales entre estados. Ya no se puede. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía se practicaban los tratados secretos que tanto daño hicieron a la humanidad. Por eso ahora se excluyen los tratados secretos, no tienen vigencia en el internacional. Entonces, los acuerdos orales, esos no. Los acuerdos de cualquier naturaleza entre organismos internacionales, pero porque estamos hablando de la Convención de Viena en 1969. Pero ya tenemos por sentado que los organismos internacionales sí son personas de derecho internacional y por ende capacidad jurídica internacional. ¿Verdad? Dice, son celebrados entre estados, por escrito, regidos por el derecho internacional y, no lo tiene el doctor, pero y se registran. Los tratados internacionales deben registrarse. A ver qué nos dice la ley al respecto. La Carta de las Naciones Unidas nos dice lo siguiente. Artículo 102. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertado por cualesquiera miembros de las Naciones Unidas
Después de entrar en vigor esta carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por esta a la mayor brevedad posible. Aquí adquiere tener responsabilidad, ¿verdad? La Secretaría General, resguardar los documentos, los tratados internacionales y publicar la copia de esta, ¿verdad? Ahora pues a nivel internet, por las redes, empresas. ¿Por qué es importante eso? Esto es importante y vamos a ver después, cuando vemos el canje y el depósito, ¿sí? Y la entrada en vigor de los tratados internacionales. Bueno, pero también en la Convención de Viena tenemos algo al respecto. Nos dice su artículo 80, registro y publicación de los tratados. Los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaría. Ese es el órgano, ¿verdad? A la Secretaría de Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripción. Según el caso, para su publicación. ¿Bien? Entonces, también pues debe ser registrados. Aquí nos dice pues el doctor Larios, ¿verdad? Que los tratados se proyectan en la actualidad como una de las fuentes de las obligaciones de los estados. O sea, el tratado internacional es fuente de obligaciones, pues también de derechos, ¿verdad? Siendo estas de hacer o de no hacer. Fíjense. Es decir, positivas o negativas. Hay obligaciones positivas y hay obligaciones negativas. ¿Qué es una obligación negativa? No hacer. Y una obligación positiva es hacer. Por consiguiente, el tratado es todo acuerdo de voluntades puesto por escrito, ese es importante, por escrito, contenido en uno o más instrumentos conexos, concluido entre dos o más sujetos de derecho internacional. Derecho internacional. Bueno, y tiene un montón de nombres y terminología, ¿verdad? Pero vamos a ver a su clasificación. Hay hasta otros nombres también, ¿verdad? Eso sí lo pueden leer ustedes. ¿Sí? Por su contenido, los tratados dividimos en tratados contrato y tratados ley. Los tratados contratos se celebran entre dos o más estados con fines muy específicos, ¿verdad? De defensa, de carácter militar, económico, científico, sobre naturaleza, estudio, educación, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los tratados contrato sobre asuntos específicos. Y los tratados ley, regularmente, ¿no? Son las cartas constitutivas. Crean un marco jurídico, ¿verdad? Tenemos la Carta de la ONU. ¿No? Ese es un tratado ley. Tenemos también la Carta de la OEA. Estos son tratados ley, ¿verdad? Constituyen un marco jurídico. Aquí pues va a evolucionar, va a vivir, se va a desarrollar y se va a perfeccionar un ente jurídico internacional. ¿Ah? Pues le digo, tiene la ONU y la OEA,
que constituyen una organización. Pero también tenemos por sus participantes en bilaterales y multilaterales. Bilaterales donde participan solo dos, pues se llama dos, ¿verdad? Y multilaterales más de dos. Por su objeto, generales y específico. Entonces, generales, pues, como la ONU, ¿verdad? La OEA, salud, político, agricultura, educación, militar, defensa propia, ¿verdad? Ellos son generales. Pero también tenemos específicos. Pueden estos últimos subdividirse en políticos, económicos, sociales, administrativos, financieros. ¿Mm? Eso lo tiene el doctor Larios, pero también por su ámbito territorial de aplicación. Por su ámbito territorial de aplicación, los tratados pueden ser universales, regionales y subregionales. Por ejemplo, universal sería la ONU. Tiene ámbito de aplicación universal. Regional, para nosotros la OEA. Solo el continente americano, nada más. Y subregional, el Mercosur, ¿verdad? Los del Mercosur, los tratados del SICA, en Centroamérica, ¿verdad? Los del Caribe, el CARICOM. Esos son tratados subregionales. Atención al ámbito territorial de aplicación. ¿Verdad? Los tratados tienen su estructura, su propia forma, ¿verdad? ¿Cómo se componen? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se conforma o forma un tratado internacional? Consta de 3 partes fundamentales: preámbulo, dispositivo y cierre. El preámbulo, pues, contiene las manifestaciones filosóficas, políticas, ¿verdad? Objetivos del tratado, ¿verdad? Así como está estructurada nuestra ley, ¿verdad? Dice, en esta parte se hace constar el objeto del tratado en términos generales, ¿verdad? El nombre de las altas partes contratantes, las credenciales, ¿verdad? Los plenos poderes, los motivos, ¿verdad? Etcétera. Es importante, ¿no? Pero no son artículos de ley, son manifestaciones, ¿no? Doctrinarias, filosóficas, ¿verdad? Políticas, objetivos. Pero también está el dispositivo, es lo que continúa después del preámbulo. Esta parte es la más importante, pues es la que contiene las disposiciones sustantivas del tratado. Cada artículo se refiere a un punto, ¿verdad? Específico. Los aspectos técnicos se complementan y explican con anexos, etc. O sea, la negociación propiamente, ¿verdad? Los términos de la negociación en el dispositivo. Y el cierre, como su nombre le indica, viene al final del instrumento. Viene al final del instrumento, ¿verdad? Viene al final del instrumento, el cierre. En esa parte del tratado encontramos todas las disposiciones de carácter provisional o transitorio, condiciones para su entrada en vigor, ahí está la importancia del depósito. Lugar del depósito del instrumento, ratificación en cuanto a tiempo y lugar, forma en que otros estados pueden adherirse,
Si fuera un tratado que está abierto a la adhesión, ¿va? Firmas, idiomas oficiales, forma y dirimir diferencias, etcétera, ¿verdad? Es toda una estructura general y las firmas, ¿verdad? La vigencia simple o calificada. ¿Verdad? Puede ser simple o calificada. Suscripción, ya vienen las firmas. ¿Qué es lo importante de la suscripción de un tratado? Suscribe el funcionario, fíjense, el funcionario que esté expresamente facultado para ello. No cualquier funcionario, el que esté designado expresamente por la autoridad para ello. Regularmente, pues, verán, son otros funcionarios, jefes de el de la representación en el organismo internacional, ¿verdad? El jefe de la misión en el organismo internacional puede ser uno de ellos. Y tienen, pues, específico que pueden hacer. Entonces, la suscripción, pues, regularmente no da el presidente ni el canciller. Y como tal, y aún fueran ellos, se firma ad referendum. Quiere decir que la firma inmediata del texto final de un tratado no obliga. ¿Por qué no obliga? Porque hacen falta aún trámites para que ese tratado entre realmente al mundo jurídico. ¿Y quiénes participan ahí? Pues, como ya hemos dicho, los dos poderes del Estado. Por lo tanto, la firma de los tratados en los comercios internacionales es en forma ad referéndum, porque aún faltan etapas, procesos, procedimientos para que el convenio o tratado quede totalmente, ¿verdad? En su totalidad quede aprobado, ¿verdad? Y ratificado y su entrada en vigor. Entonces, esto es lo importante, ad referéndum, ¿verdad? Ad referéndum. Es porque todavía falta otras, pero también existen reservas. Aquí las reservas son, imprimen mucha condición y dificultad a los tratados internacionales. Eh, las reservas, pues, como ustedes sabrán, puede ser, ¿verdad? Ah, puede ser rechazada por alguien y puede ser aceptada parcialmente por otros. Se entiende por reserva, dice la Convención de Viena, una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, o al adherirse a él también, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones, no todas, de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Fíjense que las reservas, pues como ustedes lean en la Convención de Viena, crean muchas situaciones. Y en primer lugar, porque no todos los estados accionan de la misma manera ante una reserva. Se plantea la reserva, los estados tienen tres actividades fundamentales. La primera es aceptar en su totalidad las reservas del Estado, que hizo el otro Estado. Magnífico, ahí no hay problema. Y usted, mire, yo tengo, ¿verdad? Declaro mis reservas sobre tales artículos, por lo tanto, ¿va? El país, ¿verdad? Que proviene, pues no estará obligado a ello. Por un lado.
¿verdad? Por otro, existen los que aceptan parcialmente las reservas. Estos se aceptan, pero no en su totalidad. Ahí hay otro problema, ¿verdad? Y hay otros que no aceptan las reservas, objecionan esas reservas. ¿Qué se hace ahí, jóvenes? Aplicar el tratado en la medida que se pueda. Por ejemplo, ahí ya son diferentes grupos a los cuales sobre la aplicación del tratado. Y esta persona que dictó sus reservas en su relación con el que le aceptó totalmente va a ser diferente con el que no se las aceptó, obviamente. Pero también va a ser diferente con el que se adaptó en forma parcial. Entonces, ¿cómo se crean tipos de relaciones, ¿verdad? Que golpean en última instancia, ¿verdad? La aplicación del tratado. Por eso últimamente se han estado creando, perdón, tratados que no admiten reservas. Están expresamente prohibidas. Porque eso de las reservas denaturaliza mucho el tratado. Centroamérica fue víctima de las reservas en su proceso de integración. Muchas reservas, jóvenes, a los tratados originales. Entonces, ven, pues la reserva es otro punto importante a ver, ¿verdad? Y está el canje y está el depósito. El canje, pues, es la manifestación de las partes de que han ratificado el tratado, porque sean tratados bilaterales. En tratados bilaterales. Entonces se canjean, hay canje notas que le llaman, y ya entra en vigor el tratado, no hay ningún problema. El problema es cuando son más de dos. Y hay ocasiones en que son más de 50 y hay ocasiones en que son más de 75. ¿Cómo se hace ahí? Entonces ya no existe el canje, sino el depósito. Se designa una autoridad, una entidad, y ahí pues los estados parte van a depositar la ratificación del tratado. Pero también crea obligaciones, no solo para las partes, como ustedes ven, que ven ahorita. ¿A quién se amplió la obligación? Al organismo internacional, a la Secretaría Internacional, que tiene la obligación, fíjese, obligación de conservar nítidamente el tratado. Y ahí tiene que aplicar, pues, todos sus conocimientos para conservarlo. Entonces, hay otra obligación deveniente de los tratados internacionales. Pues aquí está la convención, que ya la habíamos visto someramente, donde puede, ¿verdad? Aquí pues nos va a hablar el artículo 2 de los términos, es muy importante que lean la terminología, la introducción, el alcance, dice, para este convenio, solo los estados tienen capacidad, o no solo, ¿verdad? Porque no lo excluye, además siempre dice los estados tienen capacidad, pero no está excluyendo a nadie, ¿no? Solo está diciendo, miren, la presente convención se aplica los tratados entre estados. Y ahí se quedan más, ¿verdad? No más. Y ahí están los términos empleados, acuerdos no comprendidos en el ámbito del presente, quienes no, y retroactividad de la presente convención, es retroactiva, tratados constitutivos de organizaciones internacionales, ¿cómo se le llama? Tratados ley. La presente convención se aplicará a todo tratado que sea un instrumento consultivo de una organización internacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional sin perjuicio de cualquier norma perteneciente pertinente de la organización. Si la organización puede resolver, lo resuelve sin necesidad de aplicar esta ley.
como podría decir, como que es complementaria, ¿verdad? De las leyes al internos de organismos internacionales. Esta es la celebración, entrada en vigor de los tratados, ya dijimos, ¿verdad? Adopción del texto, cómo se autenticación del texto, todo esto también está en total consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma, y así desarrolla todo. Reservas, aquí lo que hablamos de las reservas, dice, un Estado podrá formular, esa se formula, ¿no? Una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos que la reserva esté prohibida por el tratado. ¿Se dan cuenta? Hay tratados que no aceptan reservas. El tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate, ¿verdad? Formulación, sí. Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figura la reserva de que se trate. Que en los casos no previstos en los apartados, la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. Entonces aquí dice, ¿verdad? Claramente. Y en la sección 3, entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados. Entran en vigor, ya se crea el sistema jurídico, ¿verdad? Nacido a raíz de ese tratado, el que hay que respetar a usted. Entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados, ¿verdad? Un tratado entra en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los estados negociadores. Por ejemplo, el presente tratado entrará en vigor cuando cuando el tercer estado o cuando más de la tercera parte, de las 2/3 partes, ¿verdad? De los estados parte, presenten su ratificación para su depósito en la Secretaría General. 30 días después que cuando se complete esto, ¿verdad? Ahí está poniendo, ¿verdad? Fecha y condición. Entonces, asiente en vigor, o en otros casos, que esta convención pues nos dice qué opciones pueden haber. Puede aplicarse provisionalmente también un tratado, artículo 25. Y también tenemos en la parte 3, observancia, aplicación e interpretación de los tratados. Observancia de los tratados, pacta sunt servanda, ya lo vimos, ¿verdad? Obligatoriedad. Fuente, aquí es el ejemplo clásico, que un tratado es fuente de obligaciones. Derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no puede invocar, bueno, ¿cómo se aplican los tratados? Y aquí tenemos. ¿Cómo se interpretan los tratados? Un tratado deberá interpretarse de buena fe. Dice artículo 31. De buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de esta y teniendo en su cuenta objeto y fin. Para los efectos, bueno, así nos continúa diciendo, ¿ver? Regla general de interpretación, medios de interpretación complementarios, bueno, los tratados y los terceros estados, enmienda y notificación de los tratados, son la nulidad, determinación y suspensión de aplicación de los tratados, también es complicado, nulidad de los tratados cuando son nulos, puede haber dolo, coacción, ¿verdad? Corrupción de los representantes del Estado, coacción sobre el representante, coacción sobre el Estado. Todos estos pueden inducir a que la manifestación del consentimiento esté viciada. Terminación de los tratados y suspensión de aplicación, ¿verdad? ¿Cómo terminan? ¿Cómo se suspenden? Aquí en esta normatividad. ¿Qué procedimiento en cuanto a la nulidad? Consecuencias de la nulidad en el artículo 69, etcétera, ¿verdad? Como ven, pues, el derecho internacional, en el derecho internacional existe un tratado para los tratados.
Y el tratado, como hemos visto, pues es un tema muy importante, tiene muchos temas colaterales, ¿verdad? Que nos vienen a contribuir, pues, a enriquecer este tema. Entonces, lo dejamos por aquí, compañeros. Por el día de hoy, les agradezco mucho su atención. Y primero nos miremos el viernes, ¿verdad? Así que, con su permiso, los que participen de la huelga, con cuidado, jóvenes. Cuidado. Feliz noche, jóvenes. Muchas, licenciado, muchas gracias.